El silencio en aquel rincón de Japón tenía un peso distinto, una promesa fría que se agarraba a tu espina antes aún del primer rayo de sol. Despertabas con el temblor sutil de la madera vieja bajo tus pies, el suelo rugoso y polvoriento que crujía con cada movimiento, mientras el aire, denso y cargado de partículas de arcilla húmeda, se pegaba en tus pulmones con una mezcla de humedad y cansancio antiguo. A lo lejos, el taller mostraba sus grietas llenas de musgo, verde oscuro y rugoso, marcando el paso lento del tiempo en ese espacio repetido una y otra vez. Tus manos, ásperas y agrietadas como la corteza de un árbol viejo, se sumergían en una masa de barro frío y pegajoso, que se resistía a tus dedos, dejando restos que parecían resistir cualquier intento de moldear esa arcilla azulada y pesada. El calor pegajoso del sol atravesaba las paredes del taller y se colaba hasta la médula de tu espalda, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo contra la humedad y la pesadez del aire. El sonido monótono de golpes lejanos, repetidos con la paciencia más infinita, marcaba el ritmo del día. El murmullo constante del arroyo cercano intentaba aliviar el zumbido incesante de los insectos que como un coro cansado resonaban en tus oídos. Si hoy te quejas porque el wifi se cae y el mundo entero parece detenerse, piensa en cómo tus horas se deslizaban bajo ese sol implacable, machacando barro sin descanso, sin más descanso que el que le dabas a la esperanza. Preparabas cada tanda con un ritual repetitivo, contabas mentalmente la proporción de agua y tierra, sentías la temperatura de la mezcla, la densidad entre tus manos, esa textura pegajosa que podía hacer o romper toda la jornada. Cada medida, cada giro de muñeca tenía el peso silencioso de una espera tensa, porque una falla mínima, una grieta no vista, una capa mal aplicada, podía condenar horas de trabajo y con ello la paciencia agotada de quienes esperaban esas tejas. En algún instante, el olor del musgo húmedo te hacía un breve regalo. El frescor tenue del arroyo encontraba su camino entre las grietas y te recordaba que, aunque lento, el tiempo seguía su curso. Pero ese alivio era fugaz. De nuevo, el sonido metálico y cadencioso de tejas chocando, el silencio expectante antes de cada golpe, la presión constante del viernes que se acercaba. Entonces, mientras sumergías tus manos en el barro, un ruido extraño se filtró, diferente y sutil, un crujido más prolongado, como si algo dentro. El taller se moviera lentamente, seguido de un silencio repentino. Notaste que otros artesanos alzaban la vista, dejando caer las herramientas, intercambiando miradas rápidas y llenas de palabras no dichas. El peso del momento cayó sobre ti con fuerza, una presencia silenciosa y ominosa, y la jornada pareció detener su marcha. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, échale un vistazo rápido para ver si sigue suscrito. A algunos les desapareció el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El crujido prolongado que interrumpió la cadencia habitual de trabajo no era un sonido cualquiera. Era un suspiro antiguo de la madera misma, como si el taller recordara los tiempos en que fue otra cosa, otro lugar que ahora se hundía lentamente en el olvido.
Tus sentidos, atentos al mínimo cambio, captaban cada vibración que el piso transmitía a través de tus pies descalzos. La temperatura tiñó el aire de un frío súbito, un aliento que atravesó la humedad pegajosa y anidó en tu nuca con la delicadeza inquietante de una sombra que no quiere ser vista. Tus manos se congelaron en el gesto. El barro se mantenía indómito, azul pesado desafiando tu voluntad. Notaste que el murmullo de las herramientas cesaba lentamente alrededor, un silencio malevolente apoderándose del ambiente. Alzaste la mirada y percibiste el peso de las miradas de los otros artesanos, fijas, huérfanas de palabras, cargadas de una tensión apenas contenida. El ligero temblor del aire, la resonancia de un reloj interno detenido, marcaban aquel instante suspendido, como si el tiempo mismo aguardase una señal, una confirmación de que todo seguía en su lugar. Te giraste despacio, casi sin querer interrumpir el orden frágil que te rodeaba. El taller, con sus grietas cubiertas de musgo oscuro, parecía respirar por última vez antes de un cambio inminente. Podías oler la tierra mojada mezclada con el sudor frío pegado a tu piel, un aroma que se colaba hasta el fondo de tus pulmones, recordándote la larga historia de aquel lugar. El vendaval lejano, apenas perceptible, movía una hoja seca y hacía que las sombras danzaran de forma errática entre las vigas desgastadas. Tus pasos fueron lentos, demasiado lentos para no ser notados, deslizándose con precaución sobre el suelo crujiente. Cada pisada levantaba un suspiro de polvo al aire, partículas diminutas que flotaban perezosas bajo la luz. Filtrada, caminabas hacia la esquina opuesta del taller, donde la luz se atenúa y el musgo cubre con más fuerza las paredes. Allí, al borde del espacio que alguna vez albergó una puerta, tus dedos rozaron una tabla que no parecía estar bien encajada. El roce provocó otro crujido leve, un secreto revelado que se extendió en el silencio con la gravedad de una palabra no dicha. Respiraste hondo, sintiendo la mezcla agria de tu propio miedo y la humedad que te inundaba el pecho. El calor que te había molestado antes se disipaba poco a poco, y en su lugar quedó un frío que parecía calar hasta los huesos, una quietud inquietante que hacía que tu piel se erizara imperceptiblemente. La textura rugosa del musgo, pegada a la madera, parecía vibrar sutilmente bajo la yema de tus dedos. Cada detalle, cada fragmento, a tu alrededor, te hablaba en un idioma silencioso, en un susurro que clamaba atención. Volviste lentamente hacia tu mesa de trabajo. El barro azul aún mostraba signos de resistencia, una batalla perpetua entre la materia inerte y tu deseo de moldearlo. Tu mirada se posó en las herramientas cuidadosamente alineadas, los cinceles con sus filos gastados, la esponja húmeda descansando en el rincón. Levantaste una de las tejas que habías trabajado el día anterior. El tacto frío del esmalte te hizo estremecer levemente. Al repetir el gesto varias veces, la permanencia de la labor te anclaba a la realidad, aunque una parte de tu mente permanecía absorta en la inquietud latente. Al fondo, el susurro constante del arroyo parecía ahora una presencia solitaria y fiel, cubriendo como un manto el silencio suspendido. El olor a agua fresca, mezclado con la madera envejecida, ofrecía un breve respiro a la tensión creciente, un instante efímero que permitía a tu espíritu hallar un atisbo de calma,
una tregua dentro de la vorágine de tus pensamientos. Sentiste cómo los músculos de tus hombros se relajaban apenas, mientras el sol, ya más alto, filtraba su luz débil a través de los ventanales, bañando el taller con una palidez tibia que parecía prometer continuidad. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. El eco de aquel crujido volvió a resurgir, esta vez acompañado por un leve tamborileo metálico que ascendió desde lo profundo del sótano oculto bajo el taller. Un golpe aislado, como el latido de un corazón que aumenta su ritmo lentamente. Tus manos se atascaron en la masa de barro, temblando apenas. Al levantar la vista, viste que los otros artesanos comenzaban a moverse con una cautela renovada, evadiendo sus miradas y evitando encuentros visuales directos. La sombra que había caído sobre el taller ahora parecía extenderse, un peso invisible que comprimía el aire y hacía que cada respiración fuera un acto consciente y pesado. Decidiste, a pesar del temor, avanzar hacia el origen del sonido. El corredor de madera crujió a cada paso que dabas, un acompañante insistente y rítmico para tu peregrinaje lento y calculado. El frío que sentiste a cada contacto con la pared húmeda se tornaba más intenso. La humedad colgaba en el ambiente como un velo espeso que rociaba una niebla casi palpable en el espacio angosto. El olor a tierra mojada y madera vieja era dominante, penetrante, como si la casa te susurrara viejos secretos que aún no estabas listo para desvelar. Tus dedos buscaron el interruptor de una linterna olvidada en un rincón. La luz amarillenta dibujó sombras que se alargaban y retorcían con cada movimiento de tu brazo. Sigilosamente, seguiste descendiendo hacia el sótano, donde el eco metálico se intensificaba, acompañándose ahora de un murmullo ininteligible. El aire se volvió más frío y denso, y un olor distinto emergió de la penumbra, un rastro a humedad estancada y madera podrida, un olor que parecía apoderarse de cada espacio libre entre tus pulmones. Te detuviste frente a una puerta desgastada, con clavos oxidados que parecían retener su lugar con esfuerzo. Extendiste la mano. La presión de la piel contra la textura áspera te conectó con una historia antigua, una resistencia muda. El peso de la Buda pesaba sobre ti, mientras oías desde más abajo un leve suspiro, un estremecimiento en el silencio perturbado. Había algo que aguardaba al otro lado, y la incertidumbre tiraba de ti con fuerza. Un imán invisible que deseaba que te detuvieras, pero también que avanzaras. Mientras tus dedos rozaban la cerradura, una brisa fría se coló por las rendijas, llevando consigo un aroma tenue y desconocido, una mezcla incierta que traspasaba la línea entre el presente y lo olvidado. En el instante exacto en que giraste la llave con el tacto firme pero reverente, un viento profundo aulló fuera del taller y la oscuridad pareció inhalar con fuerza, tragando todo sonido, toda esperanza. El giro en la cerradura fue lento, casi irreverente, como si no quisieras perturbar más que el aire mismo. Sentiste el frío de la manilla en la palma, un contacto inesperadamente helado que se coló por la piel y dejó un rastro glacial ya muy distinto al calor que minutos antes te había abrazado en la espalda. La puerta cedió con un suspiro sordo, una exhalación que abrió paso a una penumbra densa, envuelta en un silencio tan profundo que parecías poder escuchar el pulso inconstante de tus propios latidos. Tus ojos,
Acostumbrándose con parsimonia a la oscuridad, descubrieron un espacio angosto, clavado en la tierra, un sótano antiguo que el tiempo había olvidado deliberadamente. El olor que invadió tus pulmones era una mezcla fúnebre de humedad estaña, hojarasca descompuesta y madera pudriéndose. Un aroma que parecía contar una historia de abandono y secretos enterrados. Sin más que un trabajo fragmentado de sombras, tus dedos buscaron con torpeza el interruptor de la linterna, y la luz oscilante iluminó la textura rugosa de las paredes, los vigas nudosas y las tablas que amenazaban con ceder bajo el peso de años sin cuidado. Cada paso que diste hundía tus botas en el suelo de tierra apisonada, levantando pequeñas nubes de polvo que se elevaban perezosas y desaparecían en el aire silencioso. La lámpara proyectaba un haz que serpenteaba con lentitud, dibujando figuras esquivas, destacando primero un rincón cubierto de telarañas y luego un objeto metálico, oxidado que yacía recostado contra una pared. La resonancia del metal atrajo tu atención, pero fue un latido suave, casi imperceptible, el que realmente hizo vibrar tus sentidos. Un retumbar sordo, continuo, como un eco distante que parecía retener el aliento. Tu cuerpo avanzó con prudencia, medido, consciente de cada roce. El frío filtrado en el aire calaba profundo, enredándose en los huesos y haciendo que el corazón palpitara con un ritmo que parecía querer acelerar sin éxito. Podías sentir la humedad adherida a tu ropa, pesada y pegajosa, y el roce del barro seco en tus dedos con cada intento de equilibrio. La textura de la madera vieja carcomida por termitas invisibles te informaba del paso del tiempo con un lenguaje mudo, un recuerdo constante de la fragilidad que te rodeaba. Tus ojos se posaron en una trampilla, apenas visible, oculta tras una alfombra de polvo y hojas caídas. La madera parecía tan frágil como el silencio que inundaba el espacio. Al rozarla con la punta de los dedos, captaste la vibración leve de algo vivo, un ligero temblor que se extendía por el suelo bajo tus pies. La atención se tensó y la paciencia se volvió tu única aliada, mientras tu mano se posaba lentamente sobre la trampilla, probando el peso, la textura de las astillas quebradas y el remanente de un barniz olvidado. El murmullo grueso del arroyo, lejano pero constante, atravesaba la atmósfera pesada, aportando un ritmo natural a la quietud artificial. A cada respiración captabas el sabor metálico de la ansiedad mezclada con el aire oxidado de aquel refugio subterráneo. Por un instante sentiste que el tiempo se aplastaba en ese espacio, como si las horas y los siglos se comprimieran en un solo punto, inseparable e inamovible. El roce sobre la trampilla se dio a un crujido leve, apenas perceptible, que se extendió como un suspiro prolongado y soltó partículas de polvo que flotaron lentas ante la luz quebrada. Tus dedos trabajaron con cuidado para levantar el pesado tramo de madera, que resistía con una fuerza tenue, pero determinada. Al abrir el hueco, la oscuridad absoluta se ofreció como un abismo abierto, una boca insondable que parecía absorber hasta la luz de tu linterna. Un frío húmedo, más intenso aún, te envolvió, acompañado por un olor terroso y a madera podrida que se coló instantáneamente en tus sentidos, como si te estuviera advirtiendo del olvido profundo que habitaba debajo. La humedad, vívida y punzante, se posaba espesa sobre tu piel, y el silencio ahogaba cualquier ruido propio,
transformando tu propia respiración en un ruido extraño y ajeno. El descenso comenzó entonces. Cada escalón emitía quejas largas y protestas sutiles. El barullo de tus botas se amortiguaba en la tierra, mientras tu cuerpo se acostumbraba a una penumbra más absoluta, apenas rota por el resplandor de la linterna que oscilaba al compás de tu respiración contenida. A cada paso sentías la fragilidad del lugar, una sensación de estar invadiendo un recinto antiguo, protegido por un tiempo que no tenía prisa por revelarse. Tus sentidos se agudizaban al mínimo detalle, la textura áspera de las paredes, la fría humedad que se pegaba a la nuca, la vibración sutil bajo. Tus pies que nuevamente empezó a marcar un latido constante en la penumbra. Tus hombros se tensaron un poco. No había nada visible, pero la atmósfera parecía latir con una vida propia, respirando lenta pero segura, como un guardián invisible entre las sombras. El olor de la tierra húmeda era pesado, casi tangible, y el aroma a madera podrida se mezclaba con un toque indefinido, que rozaba el límite de tu entendimiento. Ante ti apareció una figura borrosa, una caja vieja, cubierta de polvo y hojas secas, con grabados desgastados en sus esquinas. Tus dedos rozaron su superficie, una caricia lenta y medida. No podías saber de dónde venía, pero ese instante cargó el aire de una expectación densa y primitiva, una promesa de que aquello que estaba oculto actuaría como un faro en la oscuridad creciente. Un crujido más atrás hizo girar levemente la cabeza, un suspiro entre los tablones, quizás el susurro de la vieja casa respondiendo a tu presencia. Y justo entonces, algo frío y húmedo rozó tu oído. La respiración del espacio se volvió más profunda, y en esa frontera tiembla la certeza de que, al abrir la caja, el pasado y el presente se rozarían con un filo inesperado. El aire pareció detener su curso, y tú, a la espera de ese contacto definitivo, supiste que lo que estaba por venir no sería un simple descubrimiento, sino el inicio de un cambio silencioso, implacable. El aire en la penumbra se volvió más denso, casi tangible, como si cada partícula suspendida conspirara para envolverte en un abrazo frío y silencioso. Las sombras danzaban al ritmo lento de tu linterna, proyectando figuras dudosas que fluctuaban entre la realidad y la imaginación. Tus pasos, cuidadosamente calibrados, descubrieron la textura irregular del suelo, de tierra. El crujido leve de las tablas bajo tus botas se mezclaba con el pulso firme de tus latidos, que en ese espacio se sentían desproporcionados. Una evidencia cruel de tu vulnerabilidad. Al avanzar un poco más, la humedad se agarró con mayor insistencia a tu piel. Un escalofrío persistente que atravesó la tela y se incrustó en los huesos. El aroma terroso se volvió más denso, impregnado por una decayente fragancia metálica, como si el espacio retuviera la memoria de oxidación y expectativas rotas. Tus dedos tropezaron con una superficie rugosa, la madera vieja de una caja, cubierta por hojarras secas que se quebraban con un suspiro al ser apartadas. La textura áspera se adhirió a tu piel con un tacto casi vivo, una presencia muda que resonaba con la importancia que aún no discernías. La caja emitía un silencio pesado, cargado de potenciales que oscilaban entre lo revelador y lo prohibido. Sostenías el borde, consciente de que el roce
Era una frontera. Lentas, tus uñas se enterraron apenas en la superficie, buscando delicadeza en un objeto hecho para resistir. Cualquier movimiento brusco parecía imposible. La quietud que emanaba ese momento pintaba un cuadro silencioso en el que el tiempo se disolvía en pausas infinitas. Antes de levantar la tapa, el susurro constante del arroyo se coló como un murmullo lejano, un eco de vida deslizándose entre rocas y raíces. Ese respiro sónico trajo consigo un breve destello de calma que contrarrestó la pesadez del sótano. La luz de la linterna tembló un instante mientras tus manos se alzaban, el frío de la madera permeando a través de la piel, un toque que a la vez invitaba y advertía. Cuando la tapa cedió, el aire liberado era más oscuro y denso aún, una niebla invisible que parecía contener todo el misterio acumulado a lo largo de años olvidados. Tus ojos, acostumbrándose a la penumbra más profunda, captaron primeros detalles, fragmentos de papel amarillento, hilos de tela quebrada y una sensación palpable que se arrastraba, como el leve temblor de una respiración contenida. El silencio alrededor se hizo absoluto. Cada pequeño sonido se amplificaba y se fundía con la atmósfera creciente de expectación. En un acto cuidadoso, deslizaste los dedos hacia un paquete enrollado que estaba cubierto por una capa gruesa de polvo. El tacto era seco, pero la fragilidad se sentía en la resistencia tenue de la tela. Al desplegarlo, un aroma tenue y ácido se escapó, una mezcla de papeles, antiguos y tinta desvanecida. Tus ojos recorrieron las palabras descoloridas, incompletas pero vibrantes con historias que aún anhelaban ser contadas. Esquemas, mapas, notas apenas legibles, fragmentos de un pasado que parecía haber sido arrancado de un tiempo que no sabes si recordar o dejar atrás. El ambiente, sin embargo, no te permitió relajarte. Un quejido sutil, como el roce de madera al expandirse, hizo que tu cuerpo se tensara instintivamente. Giraste la cabeza hacia el rincón más oscuro, donde un leve brillo parecía dar forma a una figura que el ojo apenas captaba. El frío pegajoso se intensificó y sentiste un murmullo, tan bajo que parecía brotar de la misma tierra, una voz silenciada que rocía un escalofrío persistente por tu nuca. El olor a humedad se volvió más penetrante, mezclándose con un sutil rastro dulce y amargo, un aroma que evocaba la vejez y la descomposición, pero también un rastro de algo menos tangible, como un eco de recuerdos afilados, escondidos detrás del velo de la penumbra. Tus pasos te arrastraron más cerca, con una lentitud deliberada, cada movimiento lleno de la tensión contenida del que se acerca a un secreto demasiado pesado para cargar. A medida que girabas lentamente la linterna, la luz reveló una pared parcialmente derrumbada tras la caja. El polvo que se había acumulado sobre un montículo irregular se agitó con una brisa invisible, levantando una cascada de partículas que flotaban en el aire quieto, como cenizas suspendidas. Allí, sobresaliendo de la tierra, un objeto metálico desenterrado, oxidado pero aún imponente, llamó tu atención. El frío que emanaba parecía traspasar la piel, clavándose en la médula con una insistencia inquietante. Tu mano se extendió con cautela para tocarlo. La textura áspera y rugosa que despedía prometía historias de desgaste y resistencia, un testimonio silente de una época que se negaba a morir. La vibración leve que sentiste en los dedos
replicaba el pulso que aún palpitaba en el sótano, como un latido demasiado profundo para ser ignorado. Retiraste la mano y te detuviste un instante, dejando que el silencio se impregnara en los rincones oscuros. Un vacío cargado de significado. Una sombra se deslizó apenas en el rabillo del ojo, susurrando el borde de tu percepción y despertando esa intuición primitiva que dice que el límite entre el pasado y el presente es más delgado de lo que la luz puede alcanzar. El aire se enfrió de repente, como si una puerta invisible se hubiera cerrado tras de ti. Respiraste hondo, tomando el sabor metálico y terroso que la penumbra ofrecía, sosteniendo el equilibrio entre el instinto de escapar y la sed de descubrir. El golpe metálico que habías escuchado antes resonó una vez más claro, un latido rítmico que vibró en el suelo, en las paredes, cerca del corazón mismo del sótano. Te detuviste al borde de la oscuridad que invadía aún más abajo, sintiendo como si el taller entero aguardara tu siguiente movimiento con una paciencia infinita y aterradora. El brazo ladeado, apenas tocando la caja. El eco de aquel sonido martillante te invitaba a descender, mientras una sensación persistente te susurraba que lo que ibas a encontrar allí, en la oscuridad profunda, cambiaría el curso de tu estancia para siempre. Un suspiro profundo escapó de las profundidades del sótano, y en ese instante supiste que la puerta no sería la única frontera que cruzarías aquella noche. El aire denso y frío que emergió de la oscuridad se extendió lentamente y envolvió cada uno de tus sentidos, obligándote a ralentizar aún más el ritmo de tus movimientos. La linterna osciló débilmente entre las sombras, proyectando haces que apenas lograban delinear las formas vagamente definidas a tu alrededor. La humedad, palpable y persistente, se pegaba a tu piel como una fina capa transparente, impregnándote con el aroma áspero y añejo de la tierra mojada mezclada con madera podrida. Cada paso que diste hacia el interior del sótano fue acompañado por el suave crujido de la tierra compacta bajo tus botas, un sonido que parecía liberar minúsculos ecos encerrados durante años. La penumbra parecía absorber la luz, y con ella todo vestigio de seguridad, dejando en su lugar una expectación silenciosa que se aferraba a tu espalda con el peso de una tela gruesa y fría. Respiraste despacio. Tus pulmones tiritaban ligeramente ante la mezcla salina que el aire ofrecía. Un recordatorio sutil del tiempo que se había detenido en ese lugar olvidado. Tus manos buscaron el contorno de la caja con una paciencia reverente. El polvo acumulado se levantó en una nube tenue, la que se posó lentamente sobre tus dedos, destacando su tacto áspero y la superficie marcada por el desgaste y el olvido. Al deslizar la palma, sentiste pequeñas irregularidades, protuberancias antiguas formadas por años de abandono, y una textura que parecía contener la memoria de una historia perdida entre sus vetas. La caja no solo era un objeto, era un custodio silencioso de secretos que exigían respeto. Había un latido bajo el suelo, un sonido tan leve y rítmico que parecía sincronizado con tu propio pulso. La vibración transmitida a través de la madera te caló hasta los huesos, causando que tus hombros se tensaran ligeramente, conscientes del límite invisible que estabas a punto de traspasar. La idea de abrir aquel contenedor no era la de un simple hallazgo, sino la de desafiar el peso de las eras, de sumar tu presencia a un eco que parecía absorber todo con el paso lento e inevitable del tiempo.
El aroma que escapó tras abrir la tapa fue una mezcla compleja y antigua, como el suspiro de un otoño enterrado bajo cientos de inviernos. Los papeles amarillentos reposaban con un cuidado dejado por otros tiempos, y la tela desgastada presentaba grietas diminutas que revelaban su fragilidad, como si de un suspiro dependieran. Al pasar los dedos sobre ellos, percibiste la textura quebradiza, y el olor a tinta desteñida se coló por tu nariz, activando una sensación extraña, una mezcla de melancolía y curiosidad contenida, mientras examinabas cada objeto con lentitud, moviendo uno tras otro con la delicadeza que exige la resistencia del material. El susurro del arroyo lejano volvió a hacerse presente, su murmullo creando un contraste palpable con el silencio pesado que se había instalado a tu alrededor. Ese susurro parecía acariciar la sombra que te rodeaba, invitando a un respiro, a una pausa que se sentía como un acto casi sagrado en medio de tanta expectación. Sin embargo, en la quietud, un sonido distinto empezó a emerger, un leve golpeteo, casi metálico, que ascendía desde un rincón más profundo, atravesando las paredes del sótano. Era un ritmo pausado, como el martilleo lejano e insistente de un corazón que quiere ser escuchado, un eco que se juntaba con la respiración contenida del lugar. Cada nota parecía vibrar en el aire, mezclándose con la humedad hasta convertirse en un lenguaje que solo el silencio sabía traducir. Tu cuerpo respondió con lentitud calculada, presintiendo la necesidad de avanzar hacia ese nuevo estímulo. Aunque la inquietud se anidara en cada uno de tus músculos, avanzaste despacio, los dedos rozando las paredes frías, el sudor mezclado con la humedad resbalando levemente por el cuello. A cada paso, el peso de la oscuridad parece crecer, envolviendo y apretando con una paciencia insoportable. Los sonidos del afuera quedaron atrás, dejando solo el martilleo distante y la respiración contenido de tu presencia. Tus ojos exploraron hasta encontrar una grieta en la pared posterior, donde la humedad había abierto paso a un pequeño vano semioculto. El metal oxidado destacaba tenuemente bajo la capa de polvo, su presencia tan antigua como el sótano mismo, y a la vez tan fresca en su impacto. Al acercar la mano, la textura rugosa y fría del hierro parecía marcar un límite rígido, una frontera entre lo visible y lo inexplorado. El silencio se quebró, apenas con un suspiro que viajaba en el aire viciado, una pequeña vibración que recorrió el suelo bajo tus pies. Algo invisible rodeaba aquel espacio, un murmullo persistente que erizaba la piel sin necesidad de una sombra visible. Volviste la vista hacia la caja, ahora depositaria de secretos en espera, un espejo en miniatura de aquel sótano impregnado en memoria y olvido. En ese instante, un escalofrío atravesó tu nuca y la linterna osciló con un movimiento inesperado, iluminando con intensidad un leve movimiento en la oscuridad, apenas perceptible. Mientras tu mirada intentaba negociar la falta de luz, supiste en el centro de aquella penumbra embrujada que lo que estabas a punto de desvelar no era un objeto sino la puerta hacia un cambio que retaría toda tu resistencia. El martilleo resonó otra vez, más fuerte, una llamada silenciosa que se esparció en la profundidad del sótano. Y tú, con el corazón acelerado y la certeza absoluta de que tus próximos pasos ya no serían los mismos, te preparaste para cruzar ese umbral invisible,
donde pasado y presente comenzaban a encontrarse con un suspiro que prometía no cesar jamás. El aire se hizo más denso a medida que tus pasos descendían con lentitud hacia el corazón oscuro del sótano, una espesura que parecía tragarse la luz trémula de la linterna. El frío mordía con paciencia implacable, penetrando cada capa de tela, colándose hasta el hueso y dejando una sensación húmeda como un susurro invisible que nunca se apartaba de ti. El suelo, firme pero irregular, crujía bajo el peso contenido de tus movimientos, un crujido que reverberaba en el espacio cerrado y se mezclaba con el latido pausado y constante resonando desde lo más profundo. Tu respiración, sosegada pero consciente, se fundía con el murmullo lejano del arroyo, que ahora parecía un acompañante eterno a tu silencio. Este respiro del exterior daba un hilo de vida a la atmósfera atormentada, como si el tiempo en ese refugio suspendido se irritara al contacto con la corriente fresca y continua que corría fuera de la oscuridad. Con cada paso, en aroma a tierra mojada, madera fatigada y moho se acentuaba, multiplicándose en tus sentidos hasta envolverte por completo en aquella memoria tangible. El haz de luz exploraba las paredes con movimientos lentos, revelando vestigios de una historia gastada, tablones carcomidos, grietas que respiraban el abandono, y manchas de humedad que formaban mapas abstractos sobre la madera. El espacio, pequeño y asfixiante, parecía comprimirse y expandirse a la vez. Un latido irregular que pulsaba con la promesa inquietante de un secreto olvidado. Tus manos rozaron otra vez la caja vieja, cubriéndola de polvo suspendido en el aire, que se posó lentamente sobre tus dedos. La textura rugosa y agrietada guardaba una resistencia resignada, como si el tiempo hubiera convertido aquel objeto en un guardián taciturno, disponiendo cada línea y cada marca con la solemnidad de una oración olvidada. El aroma, salida tras abrir su tapa, fue una bocanada pesada y compleja, un aire enmohecido que se mezclaba con papeles amarillentos, hilos de tela deshilachada y una persistente sugerencia de tinta desvanecida. Cada papel desplegado parecía un canto ahogado, una voz íntima y rota que contaba fragmentos sin prisa, con la cadencia pausada que exige el respeto. Con cuidado extremo desplegaste los pliegues delicados, sintiendo la fragilidad que hacía que cada movimiento fuera un acto tan consciente como un suspiro ignorado. Las palabras, invisibles en su desgaste, evocaban mapas y notas, esquemas apenas legibles que sugerían rutas y destinos enterrados en la niebla del pasado. El olor de tinta vieja, tan intangible, se fundía con la humedad en el aire, creando una mezcla que envolvía el espacio como un velo silencioso. De repente, un golpe metálico tardó un instante en desplazar el eco, un sonido aislado que reverberó como el llamado sordo de un tambor distante. El sonido no rompió la calma, sino que la impregnó de un nerviosismo contenido. Esas pequeñas imperfecciones del espacio que susurraban la vida del olvidado. El pulso bajo el suelo pareció intensificarse, lento y territorial, acentuando la sensación de que algo antiguo despertaba. Avanzaste hacia una grieta discreta tras la caja, tus dedos buscando a tientas hasta tropezar con un objeto metálico oxidado, semioculto bajo una fina capa de polvo. La textura áspera del hierro te transmitió la historia de la resistencia silenciosa, la gravedad muda de una presencia que desafiaba el olvido. Al tocarlo, sentiste un estremecimiento casi imperceptible,
vibrando a través de la madera y el suelo, un latido profundo y extraño, demasiado denso para pertenecer solo a un artefacto. La linterna osciló entre tus manos, proyectando sombras que se retorcían ligeramente, como si el sótano mismo respirara junto a ti, respiración profunda y pausada, densa y envolvente. Un temblor helado recorrió tu nuca y un leve susurro pareció rozar la penumbra. Una voz sin forma que acariciaba la frontera entre los pensamientos y la realidad. En esa oscuridad que oscilaba entre el miedo y la curiosidad, el eco del martilleo retumbó otra vez, más intenso, acompañándote como un latido compartido entre el espacio y tu propio cuerpo. Al girar la vista, viste cómo la oscuridad parecía concentrarse en un punto indeterminado, un vacío que se expandía con peso, un abismo que parecía absorber el resplandor de tu linterna y desafiar tu presencia con su silencio inmenso. La caja, testigo silente, reposaba a tus espaldas, cubierta de secretos que no esperaban prisa, mientras delante de ti el sótano se abría como una boca insondable, un umbral invisible entre el entonces y el ahora. Cada músculo de tu cuerpo se tensó apenas, consciente del filo invisible que cruzabas al contemplar ese oscuro portal, donde la historia prometía entrelazarse inevitablemente con tu destino. El aire frío parecía suspirar. Con una voz ancestral, invitándote a caer en la profundidad del misterio, a ceder lentamente y abandonar la certeza para sumergirte en esa inquietud perpetua que aguardaba más allá de la luz vacilante. Y justo cuando tus dedos rozaron cuidadosamente el oscuro vacío que se ofrecía, un suspiro profundo escapó desde lo hondo del sótano, una exhalación que no parecía solo aire, sino la promesa muda de un silencio que estaba por transformarse en un latido incesante, uno que cambiaría para siempre el curso de tu noche y de aquella historia que acababa de comenzar. La oscuridad profunda que se extendía ante ti no era un vacío sin rostro, sino una presencia que respiraba con lentitud, como un ser dormido con ciclos eternos. La linterna en tu mano temblaba apenas, su luz dibujando contornos inseguros sobre la tierra húmeda y las paredes carcomidas. A cada paso el frío se imponía con más insistencia, una caricia helada que se incrustaba en tus huesos y hacía vibrar la epidermis en una respuesta primitiva, casi olvidada. Los ecos de tus pisadas se perdían en la penumbra, acompañados por el sutil suspiro de la humedad que se arrastraba por los rincones. Un aroma añejo, mezcla de tierra mojada y madera en descomposición, se colaba en tus pulmones, llenándote de una sensación casi tangible de historia sellada en el tiempo, de secretos que permanecían a la espera, dormidos bajo la capa invisible del olvido. Tus dedos rozaron la superficie fría y rugosa de una escalinata angosta, decorada con polvo espeso y pequeñas motas flotantes que caían lentamente, como una nevada silenciosa. Cada movimiento era una coreografía minuciosa entre el deseo de avanzar y la prudencia impuesta por una intuición susurrante. El silencio se había convertido en un compañero pesado, interrumpido solo por el latido constante que parecía brotar del suelo mismo, un sonido profundo, casi ritual. Mientras descendías, el espacio se quemaba con una quietud perturbadora, y tus sentidos se agudizaban para captar los más mínimos detalles. Una brisa helada serpenteaba por la columna de aire,
llevando consigo un murmullo apenas perceptible, una voz sin forma, un eco de tiempos que se resistían a extinguirse. El pacto áspero de las paredes húmedas contra la piel desnuda de tu cuello era un recordatorio constante de que te adentrabas en un territorio donde la frontera entre lo tangible y lo intangible se desdibujaba. La estructura parecía escoltarte, cada escalón crujía con un lamento contenido, un canto ahogado de madera que se negaba a ceder bajo tu peso. A medida que avanzabas, la penumbra cedía lugar a sombras más definidas, figuras suspendidas en el aire, que parecían palpitar con la misma vida que contenía ese sótano olvidado. Cerraste los ojos un instante, y solo el ritmo acompasado de tu respiración y ese latido profundo llenaban el espacio, ahogando cualquier sensación de prisa o necesidad. Al llegar al último escalón, la linterna iluminó un pequeño recinto donde reposaba un objeto singular, una botella de vidrio grueso, cubierta de polvo y tapada con una tela arrugada. Cada detalle se presentaba con una lentitud reverencial, y tus manos se extendieron con cuidado casi sacramental para tocarla. El frío del vidrio se extendió por la palma como un aviso, una señal de que aquello que sostenías sostenía a su vez fragmentos vivos de una memoria encapsulada. Al apartar la tela, un aroma seco y extraño se liberó, una mezcla leve de hierbas mustias y tinta vieja que parecía contener una historia olvidada, una hoja escrita con paciencia y desesperanza. Tus ojos buscaron entre las sombras más objetos, pero fue la botella la que reclamó tu atención, invitándote a descifrar su misterio oculto, a relevar sus secretos con la paciencia inventada de los artesanos que te precedieron. El tamborileo metálico, pausado pero persistente, volvió a escucharse, resonando lejano. Un eco que parecía brotar desde un corazón mecánico oculto bajo el suelo. El sonido atravesaba el aire y se clavaba en tus huesos, obligándote a detener el movimiento, a escuchar con una atención sin prisa ni juicio. Todo a tu alrededor susurraba, como un silencio cargado de promesas y advertencias. En esos instantes, el taller, el sótano y tú parecían estar unidos por un hilo invisible, tejido con el peso de siglos y la urgencia contenida de lo que estaba por revelarse. Tus pasos lentos y medidos siguieron avanzando hacia una puerta metálica oculta al fondo, donde el martilleo se intensificaba, marcando un pulso rítmico que se fusionaba con tu propia respiración acelerada. El aire se volvía más denso, casi tangible, y la humedad parecía condensarse en la frontera entre la luz y la oscuridad. Al apoyar la mano sobre la fría superficie, sentiste la textura del metal corroído y la vibración sutil transmitida por el latido profundo, esa sensación extraña de estar rozando algo vivo y antiguo a la vez. Un leve escalofrío recorrió tu nuca cuando al rozar la manija un susurro fue captado en el límite de tu audición, una palabra sin forma, un nombre sin sonido, que se colaba entre las sombras y se anidaba en la piel. Un instante más y... Giraste el pomo con la cautela devota de quien se asoma a un abismo, consciente del límite intangible que estaba a punto de cruzar. La puerta cedió con un quejido que pareció alargar el tiempo mismo, abriendo paso a una penumbra diferente, más oscura, más densa, que parecía tragarse la poca luz que quedaba.
El aroma cambió, volviéndose más acre, con rastros de óxido fresco y tierra removida, como si bajo aquel umbral despertara un secreto que había permanecido sellado con uñas y promesas rotas. Tus ojos se adaptaron a la sombra creciente, y allí, en ese vacío que parecía respirar, una figura oscura, apenas perceptible, se erguía como un guardián silencioso. La sensación de presencia era palpable, como un aliento frío contra la piel, una mirada que no necesitaba ojos para atravesar tu silencio. Tu corazón latía a un ritmo desigual, pero tus movimientos continuaban con la lentitud pesada del que sabe que esa noche sería marcada por un descubrimiento que desafiaba toda espera. Un último martilleo resonó a lo lejos, como un llamado definitivo que se colaba en el aire estancado. Y mientras te preparabas para adentrarte en esa sombra que prometía cambiarlo todo, un frío intenso te atravesó hasta el alma, y supiste, sin la necesidad de palabras, que ese umbral no solo abría una puerta, sino un camino del que no habría retorno. El silencio pesaba ahora, con una densidad aún mayor, como si el sótano hubiese absorbido toda la esperanza del día, robándole aire a cada respiración que emergía de tus pulmones. Al dar el primer paso hacia la penumbra, tu pie levantó un pequeño remolino de polvo y humedad que flotó lento, suspendido en el aire frío que parecía haberse espesado hasta volverse casi viscoso. Sentiste el tacto frío de la tierra húmeda bajo tus botas, una textura pegajosa que se adhería por momentos al cuero, haciendo que cada movimiento requiriera más esfuerzo del necesario, como si el suelo intentara contenerte. Tu linterna osciló suavemente, y con cada vaivén, sus luces taciturnas formaron un lento vaivén de sombras, que se abrazaban en las paredes agrietadas y carcomidas por la humedad, acentuando la sensación de abandono y soledad. A medida que descendías, el aire se volvía más frío, casi un susurro congelado que te rozaba el cuello, recordándote que habías entrado en un espacio que llevaba años esperando sin prisa a ser despertado. La madera vieja crujió bajo tu peso y reverberó en ese espacio cerrado, un lamento lento que parecía prolongarse siglos en la quietud alrededor, rozando con lentitud la superficie de tu piel y clavándose bajo tu carne como un hilo invisible de inquietud. Tus dedos buscaron las paredes, encontrando la aspereza llena de cicatrices invisibles, manchas oscuras que parecían relatar historias ahogadas en el tiempo, y el olor intenso y penetrante a humedad estancada se colaba en tus fosas nasales, mezclado con un sutil rastro metálico, pesado como un suspiro oxidado. Cuando tu luz enfocó la botella de vidrio, la superficie acumulaba una capa densa de polvo, partículas que flotaron perezosas cuando la tocaste suavemente. Sentiste el frío inmediato del vidrio en la palma, un contacto tan distante y firme como un vestigio congelado en el tiempo, resonando con el peso de secretos encapsulados. Al retirar la tela que la cubría, el aroma seco y casi áspero de hierbas marchitas y tinta vieja danzó en el aire, convocando memorias enterradas, que parecían suspirar desde la botella misma. Un golpe metálico tardío y constante, como el pulso sordo de un corazón oculto, vibró en las entrañas del sótano, acelerando el latido persistente que ya sentías en tus sienes. Pero no fue la alarma la que se apoderó de ti, sino una calma profunda, tensa, que te invitaba a avanzar con la lentitud de un ritual sagrado. Así,
Tus pasos siguieron el eco hasta una pared quebrada, donde la humedad había cedido una grieta angosta, revelando un vano apenas visible en medio de la oscuridad. La textura oxidada del metal emergió ligeramente, cubierta por polvo y restos de tiempo, y tu contacto activó una vibración que se coló con fuerza en tus huesos. El susurro del lugar se volvió un diálogo mudo contigo. El tamaño y la forma de las sombras comenzaron a mutar sutilmente a tu alrededor, haciendo que cada movimiento pareciera una coreografía medida entre la curiosidad y el respeto. Bajaste los ojos y descubriste que el espacio se contraía y expandía. Respiraba con la paciencia del que sabe que el presente es solo un instante entre un pasado prolongado y un futuro cargado de incertidumbre. Poco a poco giraste el pomo oxidado, sintiendo la resistencia, el roce áspero, la oposición sorda que parecía no querer ceder sin antes cobrar un precio silencioso. Al abrirse, la puerta dejó escapar una bocanada de aire frío y olor a moho fresco, una mezcla profunda que impregnó tus pulmones con la densidad de un secreto prestado. El resplandor de la linterna palideció al cruzar ese umbral, y un frío más intenso te envolvió inmediatamente, infiltrándose por cada poro, congelando una parte invisible de ti y encendiendo una. Alerta antigua. El néctar de la violencia silenciosa de ese espacio envolvía cada rincón. Sombras profundas se alargaban con un pulso lento, casi vivo, sobre un suelo de piedra rota y húmeda, donde los murmullos del arroyo quedaban reducidos a un eco lejano, arrullándote como un presagio etéreo. El aire, espeso y casi tangible, parecía susurrar nombres olvidados y promesas nunca cumplidas, envolviéndote en una suspensión difícil de romper. Tus pasos fueron apenas un murmullo según avanzabas hacia lo desconocido. Cada pisada era acompañada por el roce grave de la humedad contra los bordes de tus botas y el sutil giro de la linterna que pintaba la penumbra con brochazos lentos y difusos. De repente, tu luz captó una figura, una estructura antigua, medio cubierta por telas rasgadas y polvo de años, cuya forma era apenas perceptible, pero cuyos contornos insinuaban algo familiar, demasiado antiguo y demasiado grave. Tus manos dejaron momentáneamente la linterna para rozar la superficie, sintiendo la aspereza, las grietas y los relieves que gritaban a través del silencio. La madera parecía cargada con un peso emocional indescriptible, y en ese instante el martilleo distante se intensificó, cada golpe reverberando hasta el fondo de tu pecho, fundiéndose con tu respiración y tu pulso, convirtiendo el silencio en un latido compartido. Sin apartar la mirada, percibiste un movimiento solo en el rabillo del ojo, un roce de sombra que desapareció al enfocar. El aire se volvió frío de golpe, y a lo lejos algo chirrió, una queja prolongada que partió las sombras y dejó caer un velo de quietud aún más absoluta. Contuviste la respiración, y por un momento interminable, el sótano entero pareció examinarte, esperando. Un suspiro profundo emergió desde la penumbra, tan cargado de historia y promesas rotas que el eco pareció quedarse suspendido dentro de ti. Y mientras tus dedos rozaban nuevamente aquella figura, el martilleo dolió más fuerte, una llamada siniestra que no necesitaba palabras. Sabías, con la certeza implacable del que ve más allá de la oscuridad, que esa noche el taller dejaría de ser un refugio y se convertiría en un umbral
entre lo que fue y lo que inexorable estaba por venir, que el silencio se tornó un susurro muñido, una pausa que expandía su aliento hasta llenar cada espacio del sótano. El viento frío que se deslizó tras abrir la puerta no era simplemente un aire gélido, era la exhalación de un tiempo encerrado, la respiración contenida que por fin encontraba una escapatoria. Tus ojos, adaptados ya a la profunda sombra, descubrieron a tu alrededor la textura de siglos, paredes carcomidas abrasadas por la humedad, el suelo tapizado con hojas que se deshacían y un silencio que parecía plegarse sobre sí mismo con cada pequeño ruido que provocabas. En aquel oscuro refugio, la caja que habías abierto permanecía atrás, como un testigo dormido, dejándote avanzar. Tu cuerpo, aún tenso por la incertidumbre, comenzó a permitir que la calma se colara entre tus músculos. Los ecos de los golpes metálicos que habías percibido antes ahora se mezclaban con el pulso más sutil del silencio, ese espacio entre los sonidos donde habitaba la respuesta que tanto buscabas. Avanzaste hacia el fondo del sótano, siguiendo el murmullo insistente que vibraba en todo el espacio. Tus manos tocaron la fría piedra y la madera que la soportaba. La textura áspera parecía contar historias que jamás fueron pronunciadas en voz alta. Un destello tenue atrapó la linterna. Era un viejo tablero, cubierto de polvo y marcas. Un mapa fragmentado, tallado en metal oxidado, que parecía ofrecer, al fin, un sentido a aquella resistencia silenciosa. Al contemplarlo, la comprensión se infiltró poco a poco, como la luz del sol que se filtra entre las nubes tras una tormenta prolongada. Lo que una vez fue un taller en plena actividad, un espacio de creación y esperanza, estaba habitado por el recuerdo de jornadas infinitas y el peso de una espera que duró más que una vida. Aquellas tejas, moldeadas con llanto y sudor, eran mucho más que barro endurecido. Eran la memoria solidificada de generaciones que habían tallado su huella ante la adversidad. Un leve frescor se izó en el aire, aportando una paz que parecía nueva, como un bálsamo silencioso que calmaba el cansancio contenido en cada poro de tu piel. La bóveda oscura comenzó a perder su amenaza, transformándose en un santuario tenue donde la historia por fin encontraba su lugar. Pipelines de polvo comenzaron a caer suavemente, languideciendo en la quietud, mientras el aroma de tierra mojada y madera vieja cultivaba una atmósfera que invitaba al recogimiento. Sin prisas levantaste la vista hacia la entrada del sótano, hacia el taller que abajo y el sol ya alto entregarían un nuevo día. Afuera, el murmullo del arroyo suavizaba su canto, envolviendo todo en una melodía que parecía proclamar el cierre de un ciclo. El susurro constante del agua contrastaba con la solidez silenciosa de las paredes, un recordatorio de que, por más que el tiempo sea lento e implacable, también es capaz de renovar y sanar. Te detuviste, dejando que la linterna titilara una última vez y permitiéndote sentir el peso del momento. La historia ya no era un misterio enterrado, sino un latido vivo que se alojaba dentro de ti. El taller, con sus grietas y musgo negro, había guardado secretos y esperanzas, y ahora entregaba un mensaje claro, envuelto en una belleza humilde. Las vidas que se entrelazaron allí
no se perderían, sino que a través de tu descubrimiento seguirían resonando en el tiempo. Caminaste hacia la escalera que ascendía, la textura rugosa de los peldaños trazando cada movimiento, como un viejo amigo que te guiaba de vuelta a la luz. Con cada paso hacia arriba, la penumbra retrocedía y una calidez sutil te alcanzaba mientras la humedad del sótano se disipaba poco a poco. El silencio no era ya un vacío, sino un espacio lleno de calma, presencia y aceptación. Al emerger, el sol de la tarde bañó el taller con su luz dorada. El aire pesado de humedad quedaba atrás, reemplazado por una brisa fresca que acariciaba tu rostro y llevaba un aroma familiar a pradera y a agua limpia. La carpintería en ruinas palpaba su último suspiro nocturno antes del descanso, y tú sentiste esa misma entrega, la rendición de lo viejo que permite lo nuevo. Tomaste asiento en tu lugar habitual, las manos tocando aún la superficie áspera de la mesa de trabajo. Ahora fría pero llena de historia. El barro azul seguía allí, resistiendo, pero parecía diferente, menos una batalla y más una promesa. La jornada continuaría, pero ya sin la sombra opresiva que la acompañaba. Con cada pieza, cada teja, se tejía un vínculo con el pasado que ofrecía sentido y paz. Al mirar a tu alrededor, los otros artesanos retomaban su labor con un dejo de tranquilidad renovada. Las herramientas, con sus filos gastados y mango curtido, reflejaban la resistencia humilde de un oficio que, más allá del sudor, guardaba la memoria de un pueblo. En sus miradas hubo un eco de agradecimiento silencioso, una comunión tácita entre el trabajo presente y el legado invisible que habitaba esas paredes. El murmullo del arroyo volvió a subir en volumen, mezclándose con el canto lejano de los insectos que comenzaban su danza nocturna. La penumbra se volvió un manto protector, un abrazo en el que el pasado y el presente se reconciliaban sin prisa. Finalmente, podías sentir que el taller, la historia y tu propio ser respiraban al unísono. Respiraste profundo una última vez, dejando que el aire fresco de la tarde llenara tus pulmones, desvaneciendo el largo eco del silencio pesado. El sol se despedía, derramando destellos cálidos que teñían el horizonte, prometiendo nuevos comienzos envueltos en la serenidad que solo el tiempo puede brindar. Y así, en aquel rincón olvidado de Japón, la historia encontró su cierre, no en el estruendo, sino en el susurro de la tierra y en el tacto paciente del barro, en el sonido del agua que jamás se detiene, y en el gesto simple y eterno de moldear y crear, donde cada movimiento guardaba la memoria de todo lo que fue y la esperanza silenciosa de lo que sería. Un descanso suave envolvió entonces el taller, y con él tú también. El día llegaba a su fin, y con el último suspiro del sol, la noche cobró su reinado, una tregua silenciosa, donde las historias soñadas, entre sombras, pueden lentamente sembrar la paz que el alma necesita para encontrar sosiego y dormir.